Os doy la bienvenida y las gracias por aceptar esta oferta de trabajo. Bueno, eso. Viviremos aquí, alejadas del mundanal ruido, 5 meses. Los 5 meses que pasaremos estudiando cómo rescatar a Ma. ¿Cómo que 5 meses? Chicas, ¿estamos locas o qué? ¿Y mi novela? Mira, la gente se pasa toda la vida trabajando para tener una familia, una casa, un hogar, que a fin de cuentas no deja de ser un hogar de mierda. Que son 5 meses. Yo llevo mucho tiempo trabajando en esto. La recompensa, joder a esos cabrones. Bien. Ya sé que os conocéis, pero por seguridad no quiero nada de nombres, ni preguntas personales, ni relaciones personales. Bueno, eso podemos omitirlo. Quiero que escojáis cada uno un nombre. Pueden ser planetas, números, ciudades, lo que queráis. Ya lo tengo. Pokerface 84. No. Mejor. Pikachu 10. Ese es mío. No, chicas, es que si es así ya comenzamos mal. Yo ni siquiera me aprendo mi número de teléfono. Y si vamos a escoger planetas, yo puedo ser Júpiter y tú puedes ser Marte. Yo, Marte. No, pero no me gusta. A mí me gusta Saturno. Yo paso de planetas. Comidas. Vamos a hacer comidas. Me encantan las comidas. Y así es como terminaron llamándose por nombres de comida. Ella, la que casi ni pestañea, es Miss Papa Arrugada. Ahí donde la veis tiene un pasado muy oscuro. Trabajó 5 años para uno de los hombres más influyentes del país. Era su mano derecha. Fiestas, alcohol, lujos, droga, aviones privados, joyas, sexo. Lo tuvo todo, pero a un precio muy alto, que se cansó de pagar. La que está sentada detrás es Chifles, su caballito blanco, su intocable. A Chifles le engañaron. Se fue de Ecuador en busca del éxito, pero acabó tocando en fiestas clandestinas para los mismos cerdos que tenían a Papa Arrugada. Hoy sigue luchando por conseguir sus sueños. Ella es Tamalitos, por razones que ya conocéis, la mejor cocinera del mundo. Se vino de Guatemala buscando cumplir su sueño de ser cocinera. Conoció a Ma buscando ofertas de trabajo. Cuando Ma probó uno de sus platos, no dudó en contratarla. Pero realmente lo que desea con todo su corazón es enamorarse, vivir un romance de película. Milanesa es una prodigio, inteligente y muy friki. Huyó de Argentina porque creyó haber hackeado archivos secretos del Estado. Intentó montar un Wikileaks, pero falló. No le quedó otra que empezar de cero lejos de su país. Lleva las redes sociales de la churrería, pero en sus ratos libres sigue intentando dar con información comprometida. Y ahí está Pantera Rosa, tan guapa como siempre. Parece una muñequita, pero de Barbie no tiene un pelo. Es la chica más dura que he conocido nunca. Se fue de casa con tan solo 16 años porque su madre es imbécil. El conservatorio de danza donde estudia está al lado de la churrería y la relación entre Ma y Pantera Rosa comenzó merendando churros. Dato: es adicta a las anfetaminas. Su mejor amigo, su salvación. Solo quiere ser una chica más. Picada, pesimista empedernida, pero es mi debilidad. Llegamos juntas a casa de Ma y aún no ha superado mi pérdida. Ma nos sacó de la mierda de orfanato donde nos estábamos pudriendo. No hay mucho más que decir. Antes era una chica divertida, ya no queda nada de eso. Pensad que cada día iremos un paso por delante de Marco Aguirre y que nadie debe enterarse de lo que estamos haciendo, que todo esto es para rescatar a Ma. La profesora, sin antecedentes, sin registro. La última vez que renovó el DNI fue con 14 años. Desde entonces, vaga por las calles de la capital observando la vida de los demás, pero nadie sabe quién es realmente. A todos los efectos, un fantasma. Pero un fantasma con muchos ovarios. Vamos a ser las puñeteras heroínas.
Pero no solo de Ma, sino de toda esta mierda. Pero mucho cuidado, porque como haya una sola gota de sangre, repito, esto es muy importante, como haya una sola víctima, dejaremos de ser Wonder Woman para convertirnos en unas verdaderas hijas de puta. Profesora, Señorita Paparrugada. ¿y dónde está Ma? La Casa de la Sierra, de Marco Aguirre. ¿Qué tienes? Primero el dinero. Eres una chica lista. Sé que no es mucho, pero es todo lo que tengo. Puedes irte.